El nuevo orden mundial. Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestra vida. Pero se parecerán a muchas otras etapas de la historia. ¿Cómo lo sé? Porque siempre ha sido así. A lo largo de mis aproximadamente 50 años de inversión macroeconómica global, he aprendido por las malas que los acontecimientos más importantes que me sorprendieron lo hicieron porque nunca habían sucedido antes en mi vida. Estas dolorosas sorpresas me llevaron a estudiar los últimos 500 años de historia de situaciones similares, donde vi que, efectivamente, habían sucedido antes muchas veces, con los altibajos de los imperios neerlandés, británico y estadounidense. Y cada vez que ocurrieron, eran signo de un nuevo orden mundial. Estudiar esto me enseñó valiosas lecciones que te pasaré aquí en forma destilada. Hallarás la versión completa en mi libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Permíteme comenzar con una historia que me trajo a este punto. Cómo aprendí a prever el futuro estudiando el pasado. En 1971, cuando era un joven empleado en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, a Estados Unidos se le terminó el dinero y no cumplió con sus deudas. Así es, Estados Unidos se quedó sin dinero. ¿Cómo? Bien, en ese entonces el oro era el dinero utilizado en las transacciones entre países. El papel moneda o billetes, como el dólar, era como los cheques de un talonario, en el sentido de que no tenía otro valor fuera de que se podía canjear por oro, que era el dinero real. En aquel momento, Estados Unidos gastaba mucho más dinero del que ganaba, girando mucho más de esos cheques de papel moneda que el oro que tenía en el banco para canjear por ellos. Como la gente llevaba estos cheques al banco para obtener dinero de oro, la cantidad de oro en los Estados Unidos había disminuido. Pronto se hizo evidente que Estados Unidos no podía cumplir sus promesas por todo el papel moneda existente. Por lo cual, quienes tenían dólares se apresuraban a canjearlos antes de que se acabara el oro. Reconociendo que a Estados Unidos se le agotaría el dinero real, el domingo 15 de agosto por la noche, el presidente Nixon apareció en la televisión para decirle al mundo que Estados Unidos quebraba su promesa de permitir a la gente canjear sus dólares por oro. Por supuesto, no lo dijo así. Lo dijo más diplomáticamente, sin dejar claro que Estados Unidos estaba incumpliendo. La fuerza de la divisa de una nación se basa en la fuerza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es con mucho la más fuerte del mundo. En consecuencia, he dado instrucciones al secretario del Tesoro para que adopte las medidas necesarias para defender al dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connally suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, salvo en los montos y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Miraba con asombro, comprendiendo que se terminaba el dinero tal como lo entendíamos. Vaya crisis. Esperaba que el mercado de valores se desplomara al día siguiente, así que llegué temprano al piso de la bolsa para prepararme. Cuando sonó la campana de apertura, estalló el pandemonio, pero no como lo esperaba. El mercado estaba al alza, bien en alza, y continuó así hasta subir casi el 25%. Eso me sorprendió, porque nunca antes había experimentado una devaluación de la moneda. Cuando hurgué en la historia, descubrí que exactamente lo mismo sucedió en 1933, y tuvo exactamente el mismo efecto. También entonces los dólares de papel estaban vinculados al oro, que a Estados Unidos se le estaba terminando porque gastaba más cheques de dinero de papel del oro que tenía por el cual canjearlos. Y el presidente Roosevelt anunció por la radio que quebraría la promesa del país de canjear dólares por oro. Fue entonces cuando emití la proclamación que establecía el feriado bancario nacional.
Y este fue el primer paso en la reconstrucción por parte del gobierno de nuestra estructura financiera y económica. El segundo paso, el jueves pasado, fue la legislación aprobada rápida y patrióticamente por el Congreso, confirmando mi proclamación y ampliando mis poderes, haciéndola posible en vista de la necesidad de tiempo para prorrogar el feriado y levantar la limitación de ese feriado gradualmente en los próximos días. Esta ley también otorgó la autoridad para desarrollar un programa. En ambos casos, romper el vínculo con el oro permitió a Estados Unidos continuar gastando más de lo que ganaba, imprimiendo simplemente más dólares de papel. Como aumentó el número de dólares sin un aumento en la riqueza del país, el valor de cada dólar cayó. A medida que estos nuevos dólares entraron en el mercado, sin un aumento correspondiente de la productividad, se usaron para comprar grandes cantidades de acciones, oro y materias primas, haciendo que sus precios aumentaran. A medida que estudiaba más historia, veía que la misma cosa había sucedido antes muchas veces. Vi que, desde el comienzo de los tiempos, cuando los gobiernos gastaban mucho más de lo que recaudaron en impuestos y las condiciones empeoraban, se quedaban sin dinero y necesitaban más. Entonces imprimían más, mucho más, haciendo que su valor cayera y aumentaran los precios de casi todo, incluidas las acciones, el oro y las materias primas. Ahí fue cuando aprendí por primera vez este principio. Cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero para aliviar una crisis, compra acciones, oro y materias primas porque su valor aumentará y el valor del papel moneda caerá. Este imprimir dinero sucedió también en 2008 para aliviar la crisis de la deuda impulsada por las hipotecas. Y en 2020, para aliviar la crisis económica provocada por la pandemia. Y casi con certeza sucederá en el futuro. Por lo tanto, sugiero que tengas en cuenta este principio. Estas experiencias me dieron otro principio. Para entender lo que se te viene, debes comprender qué sucedió antes que tú estés. Ese principio me llevó a estudiar cómo la burbuja de la bulliciosa década de 1920 se convirtió en la depresión de 1930. Cosa que me enseñó a prever y aprovechar la burbuja de 2007, que se convirtió en el desplome de 2008. Todas estas experiencias me llevaron a desarrollar un impulso, casi instintivo, de buscar situaciones similares en el pasado para aprender cómo manejar bien el futuro.